biodiversidad, que es una característica notoria e importante de nuestro país. El Perú es uno de los países megadiversos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una gran variedad de climas y ecosistemas como lo tienen muy pocos países. Eso genera una gran variabilidad también si nos ponemos a pensar en términos de productividad y de posibilidades agroindustriales y lo que decía este señor que vamos a ver a continuación de agronegocios. Este señor que estamos viendo, Brad Egg, ya falleció hace algunos años, fue ministro en un gobierno anterior, ministro de Medio Ambiente, y era muy conocido por que respetaba mucho y trabajaba mucho en el cuidado de nuestros ambientes naturales y de su flora y de su fauna. Este señor realizó un informe sobre la biodiversidad en el Perú y la posibilidad de hacer lo que se dio en llamar bionegocios, es decir, un aprovechamiento productivo, pero racional y sostenible de los variados recursos con que cuenta nuestro país. En su momento, las exportaciones peruanas han llegado a depender en 25% o más de los productos provenientes de la biodiversidad nativa, sobre todo de la pesca, la agricultura y los recursos forestales. Tenemos que reconocer todavía, el Perú no es un país agrícola. La cantidad de tierras cultivables hábiles para la agricultura todavía es muy pobre, es muy escasa en el Perú. El Perú es un país lleno de zonas desérticas, de cerros y una gran floresta por la selva, pero no es esto todavía un país por sus volúmenes producidos, por las dimensiones, por la cantidad de ingresos que significan para la economía nacional, por la mano de obra que genere. Todavía el Perú no es un país agrícola. Más somos un país minero que agrícola. Muy bien. Pero eso no quita que tengamos una gran biodiversidad que la vamos a graficar a continuación. Gran parte de las exportaciones de nuestro país no son provenientes de un manejo eficiente y sostenible de esos recursos. Todavía no los manejamos bien, inteligentemente bien, ni suficientemente bien. La mayor parte de estos productos no tienen certificaciones, aspecto importante en los negocios de estos tiempos, certificaciones de calidad, ni se garantiza que provengan de áreas manejadas o similares, es decir, sostenibles. La mayor parte se produce o cosecha con sistemas que no garantizan la sostenibilidad ni el recurso, ni en la mitigación de los impactos ambientales. O sea, lo que nos dice Antonio Bragg es, y que todavía es válido en estos tiempos, tenemos que aprender a manejar nuestra gran biodiversidad con un criterio cuidadoso de sostenibilidad y de buen uso. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué implica esto que el Perú sea un país megadiverso? Se sitúa el Perú entre los 3 más importantes en aspectos de megadiversidad por su alta diversidad de ecosistemas, especies, recursos genéticos y culturas humanas. Vean ustedes, el Perú dice que es un país megadiverso, la figura. Segundo en aves, 1.800 especies de aves. ¿Quién será el primero? Primero en peces, 2.000 especies de peces, ya sea de aguas continentales o de océanos. Primero en mariposas, primero en plantas, 4.400 especies de plantas. Tercero en mamíferos, 460 especies. Récord peruano es la orquídea más grande del mundo,
13 metros. El fruto más grande del planeta es nuestro zapallo macre, es también originario propio del Perú. Pero ahí no queda la cosa. Vamos a hacer un recuento un poco más intensivo. El Perú posee una alta diversidad ecológica y de climas, de pisos ecológicos, zonas de producción y ecosistemas productivos. Por ejemplo, en superficie de bosques es el segundo país en América Latina, siendo primero el Brasil, y el cuarto a nivel mundial. El Perú posee 13% de los bosques tropicales amazónicos. Las ecorregiones del Perú son hasta 11. El mar frío, por los efectos de la corriente peruana, el mar tropical al norte del Perú, el desierto del Pacífico, el bosque seco ecuatorial, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la serranía esteparia, el páramo, la puna, la selva baja, la selva alta y las sabanas de palmeras. Claro, nosotros esquemáticamente estamos acostumbrados a repetir que el Perú es costa, sierra y selva, pero siendo precisos, la cosa va más allá de aquello. Hemos enumerado 11 ecorregiones. Repito, comprenden el mar frío, el mar tropical, el desierto costero, el bosque seco ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico, la serranía esteparia, la puna, el páramo, los bosques de lluvias de altura, que corresponde a la selva alta, el bosque tropical amazónico, que corresponde a la selva baja, y la sabana de palmeras. De las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, 84 se encuentran en el Perú. Esta megadiversidad es muy poco común. En el Perú se encuentran ecosistemas reconocidos a nivel mundial por su altísima diversidad de especies, como son el mar frío de la corriente peruana, los bosques secos en la costa norte, la puna, la selva alta, los bosques tropicales amazónicos. Veamos algunas cosas adicionales. El Perú cuenta con una gran diversidad de especies en cuanto a microorganismos, a flora y a fauna. Y por lo tanto una alta diversidad de recursos genéticos, que se traduce en una alta variabilidad. Ya nos decía este señor Braque que el Perú es el primer país en variedades de papas, ajíes, maíz o maíces, granos andinos, tubérculos, raíces andinas. La diversidad de pisos ecológicos permite a través de los milenios ha permitido la domesticación de numerosas especies nativas de plantas con una alta variabilidad genética. Miren el ejemplo del maíz que tenemos, ¿no? Miren el ejemplo de la papa. Vamos a abundar en detalles con respecto a esto. El Perú es uno de los lugares mundiales de desarrollo de la agricultura y la ganadería y en consecuencia es uno de los grandes centros de recursos genéticos mundiales. Quiero que se fijen, por favor, en la parte superior de la diapositiva está colocado con rojo principales ventajas comparativas del Perú. Por favor, si tienen un cuaderno a la mano, un lapicero, apunten ese término. Ventajas comparativas. Escríbanlo, por favor. Ventajas comparativas. Luego ustedes buscarán en Google, ahora no será, lo harán posteriormente, el término ventajas comparativas. Luego pondrán ventajas comparativas del Perú. Y después ustedes van a buscar el término ventajas competitivas. Entonces hay unas ventajas comparativas y unas ventajas competitivas. Esos dos términos, por favor, quiero que los tengan claro, que los averigüen.
Vamos a ver que van a ir apareciendo en el transcurso de nuestra conversación. Y dice, otra vez dice, principales ventajas comparativas del Perú. Veamos este niñito que nos cuenta. Cállate. Ya pasó. Ya. El Perú posee por lo menos 128 especies de plantas domesticadas, algunas de importancia mundial como son las papas, los tomates, el camote, el maíz, la papaya, la palta, el achiote, entre otras. De importancia mundial. La papa, el maíz son de los más importantes para el consumo alimentario del mundo. El Perú posee 5 formas domesticadas de animales con sus especies silvestres: la llama, la alpaca, el cuy, el pato criollo y la cochinilla. El Perú es el primer productor mundial de cochinilla. Es un insecto. El Perú posee cerca de 4.400 especies de plantas nativas de usos conocidos por sus propiedades alimenticias, medicinales, ornamentales, colorantes, aromáticas, cosméticas. Ahí vemos algunos ejemplos, aunque están chiquitos. Vamos a hacer un reconocimiento en la continuación de las diapositivas. Muy tarde, señora Aguirre. A ver, otra vez sigue el término. Miren, principales ventajas comparativas del Perú. Perú posee ecorregiones únicas donde destacan el mar frío de la corriente peruana, el bosque seco ecuatorial, el desierto del Pacífico y las lomas costeras, las vertientes occidentales andinas, la Puna y los Altos Andes, las formaciones secas en valles interandinos, los bosques de neblina en las vertientes orientales andinas y los bosques tropicales amazónicos de los que el Perú posee 13%, como ya se dijo. Esto es importante. Ya se habló de ventajas comparativas, porque ofrece oportunidades. Por ejemplo, oportunidades de los llamados bionegocios. Veamos que cerca del 65% de la agricultura nacional depende de los recursos genéticos nativos. La agricultura nacional, como son las papas, el maíz, el camote, los granos andinos, ustedes comprenderán que son la quinoa, la kiwicha y la cañigua. Los frutales, palta, papaya, tuna, camu camu, chirimoya, nona, guaymanto, guinda, pepino dulce. Las raíces, la semana pasada su compañero nos hablaba, me parece que de la racacha, ¿no? Ahí está. Yacón, maca, tubérculos andinos, oca, mayua, oyuco, cacao, legumbres, payar, frijoles y otros. Pachuyos, no sé si ustedes conocen, pues yo confieso que no lo conozco. De repente alguno de ustedes que es de la sierra o tiene familia en la sierra ha escuchado de este pachuyo. Yo no. Seguramente nos harán saber ahora en la conversación. Continúa la importancia de la biodiversidad y los bionegocios. Casi el 95% de la ganadería nacional depende de los recursos forrajeros nativos, como son los pastos naturales altoandinos y los pastos naturales y algarrobales de la costa norte. Una parte importante de la ganadería nacional depende de recursos genéticos nativos, sobre todo en lo que corresponde a los camelios y a otras especies menores como el cuy y el pato criollo. Acá, yo comprendo, hay algunos que tienen problemas de conectividad, pero hay otros que tienen problemas de despertabilidad, pero eso es otra cosa. Entonces, hay que ser un poco flexible en este aspecto, pero ustedes le pido que procuren estar puntuales. Ya. Esto es importante para los bionegocios, sí, también la actividad forestal. 4% del Producto Bruto Interno, todo lo que produce el país en un año, corresponde a la actividad forestal, de bosques, para el consumo interno de madera, de leña, de carbón vegetal.
que además ofrece la posibilidad de elaborar productos madereros exportables. Y otro tipo de productos como por ejemplo la uña de gato, la sangre de grado, que tienen importancia medicinal curativa, los cueros de animales silvestres y, y otros. De la Amazonía depende en un 100%, la Amazonía depende en un 100% de su biodiversidad nativa. Siguen entrando sus compañeros. Okay. Con respecto a la actividad pesquera, es también una cuestión aparte muy destacable. También es sumamente importante para la biodiversidad y los bionegocios. La actividad pesquera depende en más del 99% de especies nativas, marinas y continentales. La actividad pesquera marina es una importante fuente de recursos económicos y fuente de puestos de trabajo para el país. Permite el ingreso de muchas divisas por la exportación de pescado enlatado, congelado, especialmente por la harina de pescado y por el aceite de pescado, y es una fuente importante de alimentos para algunas poblaciones del Perú. Igualmente, la pesca en la Amazonía contribuye al año con cerca de 80.000 toneladas de pescado para el autoabastecimiento de proteínas en las zonas de las regiones donde se hacen las capturas. Por ejemplo, en Iquitos consume en un año más de 14.000 toneladas de pescado. Por supuesto, es pescado de la Amazonía. Acá vemos unas imágenes donde nos permiten darnos cuenta gráficamente. Por ejemplo, actividad en la pesca, y vemos una bolichera lanzando los boliches para la captura de pescado. Vemos en la otra imagen una captura en unas aguas amazónicas, una especie grande, parece que es un paiche, importante aprovisionamiento de alimentos. En la captura, pero luego vemos en la imagen inferior una planta procesadora, seguramente de fileteado de pescado, seguramente para congelado, a un grupo numeroso de personas en actividades de seguramente selección o seguramente eviscerado. Por ahí vemos que están haciendo la labor, y en la imagen inferior vemos el producto resultante de la industria de la harina de pescado que se comercializa en todo el mundo. El Perú es el primer productor mundial de harina de pescado desde hace ya muchos años. Entonces vemos pues que estos recursos son una fuente inagotable de ingresos y de puestos de trabajo. Además, los lagos y las lagunas altoandinas, ya no estamos hablando ni de la Amazonía, ni de las aguas oceánicas. Los lagos y lagunas altoandinas albergan una diversidad de especies muy alta, con una gran fauna endémica de aves, anfibios, peces y otros grupos que ofrecen un excelente potencial para el desarrollo de la acuicultura de peces y de anfibios. Todo lo que estamos viendo, genera una gran importancia de nuestra biodiversidad, o nuestra biodiversidad genera una gran importancia y se constituye un elemento estratégico para los llamados bionegocios y para fuentes de trabajo. Es una importante fuente de ocupación descentralizada, es decir, más allá de las grandes ciudades y de la centralización, sobre la base de actividades productivas agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, que se basan en el aprovisionamiento de los recursos nativos, más las actividades industriales que se derivan de aquello, el procesamiento de pescado, del recurso forestal, la agroindustria de la cual hemos hablado en la primera sesión,
la industria farmacéutica, textil, de curtiembre, de artesanías e inclusive del ecoturismo. A eso es lo que se llama entonces ventajas comparativas. Con respecto de nuestra seguridad alimentaria, la biodiversidad es un componente esencial de su seguridad alimentaria nacional. El Perú no es un país autosuficiente en términos de los recursos alimentarios. Una gran parte de nuestro consumo proviene del recurso que tenemos que comprar en los mercados internacionales, de nuestras importaciones, sobre todo en materia de lácteos, sobre todo en materia de cereales derivados del trigo y en oleaginosas. Pero lo que tenemos de autosuficientes es proveniente de nuestra gran variabilidad. Y puede serlo más aún. Entonces, la biodiversidad en el Perú es un componente de la seguridad alimentaria nacional, porque contribuye con alimentos de origen agrícola, frutas, tubérculos, granos, raíces, verduras, legumbres, pescados y mariscos, carne de camélidos, esencialmente llama y alpaca, cuyes, aves, carne silvestre, etc. Véase nomás la gran variedad de frutales que tenemos, ¿no? No como otros países que son muy limitados en ese aspecto, ¿no? Vamos a hablar de esto en un instante. La biodiversidad es una fuente importante de productos para autoabastecimiento de las poblaciones locales y la importancia económica de este uso supera los ingresos obtenidos por la exportación de productos derivados de la misma biodiversidad. Autoabastecimiento nacional, pero también permite que se haga un manejo con miras a las exportaciones. Por ejemplo, el caso de la quinoa podría ser sintomático y discutible. Seguramente lo vamos a ver en una sesión próxima, ya que hoy día tenemos en vistas al espárrago. Ya hemos hablado de la agroindustria, y la agroindustria peruana, de la cual hemos hecho la definición, recuerdan ustedes el esquema de la primera sesión. La agroindustria peruana se desarrolla en un entorno de gran biodiversidad, que le da unas características muy particulares. Recordemos que la agroindustria es el sistema integrado que parte desde la producción primaria agropecuaria, forestal, piscícola, recuerdan el esquema, el beneficio de transformación hasta la comercialización del producto. Recuerden que pasamos por una secuencia de procesos sin dejar de lado los aspectos de administración, mercadotecnia y financiamiento. Entonces, nuestra agroindustria se relaciona y se desarrolla y se puede hacer fuerte y estratégica sobre la base de la biodiversidad peruana. Ya sabemos que la agroindustria combina los procesos productivos agrícolas con el industrial para producir alimentos o materias primas semi-elaboradas o elaboradas que se destinan al mercado con una expectativa de rentabilidad. Hay una agroindustria en el Perú, que es la llamada agroindustria rural, que es la agroindustria que está, vamos a decir, domiciliada en zonas alejadas, relativamente alejadas de los grandes centros urbanos. Esta es la agroindustria del campo. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el video del chuño, ¿no? Que es una actividad, es una agroindustria rural. Es una agroindustria seguramente muy elemental, pero es muy apropiada. Recuerdan que la semana pasada usamos el término apropiado, y que da actividad, fuente de ocupación y fuente de alimentos también para zonas alejadas de las poblaciones urbanas. La agroindustria rural, que así se llama,
es la actividad que permite aumentar y retener en las zonas rurales el valor agregado de la producción de las economías campesinas. Por favor, anoten el término valor agregado. El día de hoy estamos haciendo un diccionario. Tenemos ahí el término ventajas comparativas. Luego tenemos el término ventajas competitivas. Apuntemos también agroindustria rural y apuntemos también el término valor agregado. Pues el campesino puede darle valor agregado a su producción cuando hace tareas de post cosecha, como la selección, el lavado, la clasificación, el almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque, el transporte, la comercialización. Estos procesos simples los hace seguramente el agricultor en su zona de producción y le da un valor agregado a su producción. Y vemos una señora, seguramente está procesando. La señora está procesando la yuca, parece. Esta persona en su acémila está llevando, parece que, no sé, chancaca, algo ha hecho, está cargando. Y esta señora en la selva está moliendo la yuca, ¿no? Esto es darle valor agregado a su producción. Y una parte la venderá con un valor agregado. Alguien que sea de la selva ya nos comentará algunas de estas experiencias. Ojalá que tengamos uno de sus compañeros proveniente de la selva. Entonces, para ser esquemáticos, hay unos productos que vienen de la agroindustria con una transformación muy elemental y otros que son sumamente elaborados. Entonces, la gente ha querido clasificar a la agroindustria por su nivel de transformación. Un nivel de transformación cero que le llaman. Prácticamente no se ocasionan cambios en las materias primas. Almacenamiento de granos, frutas y hortalizas frescas, café, seguramente todavía con pergamino, ¿no? Con cáscara, leche pasteurizada, entera, sin haberle quitado nada, animales beneficiados. No olvidemos, apunten en su diccionario, el término beneficio lo aplicamos para el café, para el té, para el cacao, y lo aplicamos para los animales que nos dan su carne, que son los animales de abasto. Hay una agroindustria que tiene un nivel de transformación 1, que es un poquito más elaborada. Por ejemplo, cuando hacemos una harina de cereales, de espárragos, una harina de yuca, es una transformación primaria. Cuando congelamos un recurso, una pulpa de una fruta, o embolsamos una pulpa de fruta, cuando extraemos el azúcar en su forma más grosera, cuando traemos la harina del marigol, que es una planta que se utiliza para que consuman las aves y nos den una carne que no sea tan pálida, la coloración, cuando extraemos un aceite esencial de limón, esos son productos con una transformación muy elemental a lo que se le llama nivel de transformación 1. Entonces hay nivel de transformación 1, 0, 1. Hay una agroindustria que tiene un nivel de transformación 2, es más elaborado. La modificación se acompaña con una transformación mayor, o le llaman los semiprocesados. Por ejemplo, las conservas de frutas, los embutidos, los platos preparados, quién sabe esto, los tamales, es un nivel de transformación 2. ¿Qué pasa con la agroindustria nacional? El agronacional.
nos manifiesta algunas características que son relevantes. Primero, funcionan en pequeñas unidades productivas, que no están articuladas. Son unidades de producción, por lo general familiares, un promedio de 10 hectáreas. La mayoría son menores de 5 hectáreas. Somos un país muy parcelado. Eso marca unas características destacables. Los productores del campo suelen tener un bajo nivel educativo y tecnológico. Démonos cuenta que más del 20% de la población agropecuaria es analfabeta. Apenas el 60% llega a contar con estudios primarios, de educación primaria. Entonces, acá destacamos la importante participación que le corresponde y le va a corresponder tener al maestro, sobre todo a los maestros que tienen habilidades en procesamientos de recursos como los profesores de agropecuaria y los de industrias alimentarias y nutrición. Hay toda una población que nos necesita, como extensionistas, como educadores, como maestros, en aspectos de lectura, de escritura, de matemáticas básicas, pero también en aspectos productivos. Ya hemos visto que el nivel tecnológico también es bastante bajo y hemos hablado la semana que ha pasado sobre el gran deterioro por esta razón. El agro nacional también muestra un limitado acceso a la información técnica y de comercialización. Hay cosas de procesamiento y de comercio que el agricultor tiene que aprender también, porque eso lo hace limitado, no saberlo lo hace limitado. La labor del maestro, entonces, es importante, más importante tal vez que en las ciudades como Lima, fuera en el campo. La actividad forestal requiere incentivos y la solución a requerimientos de información y capacitación. La información de cómo están los precios, cómo están los mercados, cómo está el clima, cómo están las carreteras, si hay huelgas, de qué hay necesidad, qué se está importando, qué se necesita, cómo quiere. Entonces, a veces el productor agrícola, agroindustrial, el pequeño productor está adivinando, ¿no? Y el factor suerte, que no debería jugar un papel muy importante en su éxito. Los predios agrícolas familiares son poco productivos y por lo tanto su producción es baja, ¿no? Por tecnologías incipientes, elementales o desfasadas. Los excedentes agrícolas hemos visto que tienen un valor económico, pero muchas veces estos subproductos no son aprovechados. Más las pérdidas post cosechas que hemos visto que en algún momento llegan a hacerse grandes también. El Perú demuestra problemas de comercialización por ausencia de infraestructura. Nuestro sistema de carreteras, nuestro sistema de vías ferroviarias es insuficiente y malo. La información no llega a tiempo. Nos ocasiona épocas de escasez y épocas de superproducción. Los mercados no están listos para recoger del agricultor su producción. Un agricultor que no tiene mercado, pues no avanza. No hay un acceso fácil a los créditos. Como muchos de los predios, tardísimo, Aranda tardísimo, como muchos de los predios no están formalizados, no está demostrada la propiedad, no hay títulos de propiedad, las financieras no pueden emplear esto como recurso de aval para hacer préstamos. Entonces la banca privada llega de una manera insuficiente. De alguna manera era lo que ha promulgado siempre el que fue candidato Hernando de Soto, ¿no? El poblador peruano tiene un gran recurso que es su propiedad, la cual debe ser un elemento para el crédito y la inversión y el trabajo.
pero si no la tiene formalizada, no la puede enajenar ni la puede utilizar como medio de aval. Y por lo tanto, la incapacidad de reinversión es alta. El agro está descapitalizado en un entorno de una balanza comercial negativa en nuestro país. Son características, pues, de nuestra agroindustria y de la sección rural. Entonces, la pequeña agroindustria, la mediana agroindustria, demuestran un desarrollo incipiente. Recién cuando empezó este siglo, en las primeras elecciones que hubo en este siglo, sobre el año 2001, todavía no se hablaba esto en el siglo pasado. En el año 2001, casi todos los candidatos que se peleaban y se dijeron de la P hasta la PA, casi todos estaban de acuerdo cuando hablaban y decían: hay que repotenciar el agro nacional y fomentar la actividad agroindustrial. Recién lo empezamos a entender como una actividad estratégica, ¿no? La agroindustria peruana está en una fase incipiente de desarrollo. La pequeña agroindustria casi es anecdótica, no está estadísticamente registrada. Por lo tanto, no permite avanzar con políticas de sostenimiento mayores. La agroindustria nacional trabaja con tecnologías inadecuadas, no con tecnologías apropiadas, ¿no? Muy elementales, demasiado simples, porque no tienen capacidad de competición, ventajas competitivas. No hay servicios de créditos, el Estado no apoya la gestión, la oferta para exportación es limitada, no hay información técnica, no hay información para la comercialización, que es función del Ministerio de Agricultura, y los subproductos no se aprovechan, las pérdidas de post cosecha son altas. Pero tenemos una gran biodiversidad, ¿no? Pero aquí se hace cierto y se hace carne la expresión que el Perú es de Humboldt o de Raimondi. Yo me confundí. Que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. La agroindustria como agente de transformación productiva del sector agropecuario basado en la biodiversidad es la fortaleza. La agroindustria es un componente clave en todo el proyecto de desarrollo integral. Posee ciertas características a partir de su condición de demandante de insumos agrícolas. La agroindustria le dice al agricultor: produce y yo te compro. Si no hay agroindustria, el agricultor, ¿cómo avanza? La agroindustria no se tiene que instalar en Lima, cerca al puerto, para traer insumos importados. La agroindustria tiene que buscar el desarrollo del agricultor peruano. La agroindustria no le puede dar trabajo a los agricultores, a los ganaderos de otros países. Tiene que darle trabajo al agricultor, al ganadero nacional. Por eso la agroindustria tiene que salir de Lima, de las zonas fabriles, tiene que irse al campo. Y al campo se va con gente. Por eso hay tantos asentamientos humanos, mucha pobreza cerca a las fábricas. Y por eso hay migración del campo a la ciudad, porque los pobladores vienen en busca de puestos de trabajo. Pero si la agricultura, la agroindustria es la que va, esos pobladores del campo van a encontrar ahí en su zona sus fuentes de trabajo. De ahí la importancia de la agroindustria. Destacando problemas de aseguramiento alimentario, de problemas de desórdenes sociales, delincuencia, subversión. Entonces la agroindustria, tiene una gran capacidad de reducir las pérdidas post cosecha. La agroindustria tiene capacidad de aumentar la conservación de los productos, de reducir la estacionalidad de la oferta.
y elevar el valor agregado. Otra vez la palabrita valor agregado. Póngale un check, resáltelo con amarillo. Tenemos que averiguar esto. La agroindustria permite ampliar la oferta de productos con mejores características nutritivas y organolépticas. Mejora la disponibilidad. Entonces, mis estimados alumnos, la agroindustria, si no juega todavía, debe jugar o debe jugar cada vez más un papel importante en el desarrollo nacional, porque le da al agricultor peruano posibilidades de que coloque sus productos, de que se reduzcan sus pérdidas post cosechas, de que coloque sus subproductos. Le da posibilidad, cuando estamos hablando de una agroindustria rural, de que los jóvenes no abandonen sus poblaciones, sus localidades, por venir a la costa a vivir en asentamientos humanos donde hay mucha pobreza y miseria, por salarios mínimos, para procesar insumos que son importados. Siguen llegando. Acá está, veamos. Entonces la agroindustria, si no es una realidad, está en camino de serlo, quiere serlo. Es un potencial. Es un potencial por la flora y la fauna, por las plantas domésticas y nativas que el Perú posee. Ahí está nuestra ventaja. Ahí está la bendición que tenemos que aprovechar. Cuando uno tiene suerte, tiene que estar preparado para la suerte. Si yo estoy yendo por la calle y veo un producto que me gusta, en un precio bajo, casi regalado, ¿qué es suerte? Pero si no tengo la plata en el bolsillo, no estoy preparado para esa suerte. Y viene alguien que tiene la plata y lo compra. Entonces, ya que el Perú tiene, vamos a decir, esta fortuna de su biodiversidad, tiene que prepararse para aprovecharla. Por sus frutas y hortalizas, por sus cereales y granos, por sus raíces y tubérculos, sus recursos forestales, de la costa, la sierra, la selva, de las 11 bioregiones, por sus recursos hidrobiológicos y animales. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿qué ven ahí? ¿Qué reconocen ahí? Seguramente los que son de la selva, que son pocos, los que son de la sierra, que son más, podrán decirnos qué ven ahí. ¿Oca? No, pues, ¿cómo se llama? Ya se sabe que... Sajino. ¿Cuál es ajino? ¿El que están cargando abajo? El animalito que parece chancho, profesor. Ahí veo varios animalitos. El suri. Que parece chancho. Exactamente. ¿Qué más ven? Ya está ajino. ¿Qué más Plátanos, ven? mono. No, ¿cuál plátano? Guinda. Profe Machua. Guinda. No, el paiche, profesor. Suri. Suri, ¿dónde está el suri? No veo nada de suri. Aquí. Sí, el amarillito. El paiche, profesor. Entonces. Paico, ¿cuál es el paico? Harto saben, ¿ah? Harto saben. El ¿Quién es de la paiche, sierra? ¿Quién es de la selva? Camu Camu. Ah, Camu Camu, dijo ya, bingo uno. ¿Quién dijo Camu Camu? Profesor Oca. Profesor Solano. Ya. Mashua. ¿Quién será yo? ¿Cuál Mashua? Eso debe ser lo Paulino. Oca. El eucalipto también, creo, está ahí, profesor. Eucalipto. Ya. Harto saben. Nadie de la selva, ¿no? Paiche. Suri. Suri, dale con el suri. No lo veo el suri. ¿Cuál es el suri? A ver. Paiche, profesor. Paiche es... Paiche es el que está en el plato, ¿no? No, lo que está cargando. Es el amarillito que parece un plato que está, profesor. ¿En el plato qué está? ¿Oca? Mashua. No, el paiche. Parecía tener oca o más. Okay. Cañigua se dice. El plato, ¿cómo hace el cañigua el que está acá? El plato.
Y este que está arriba en la esquina, este insecto, Cochinilla. Ashua. Mashua, la mashua es un insecto. ¿Sí? Y esto que parece acá como una soga acá, Uva. uva. Ya, vamos a ver, No. no. Bueno, otra vez, harto sabe. El café, profesor. Café. Esto. Algarrobo, profesor. Algarrobo, es algarrobo. A ver, pregunto esto. ¿Cuántos son limeños que no han salido nunca de Lima? ¿Quiénes vienen de la sierra? ¿De dónde vienen ustedes? ¿O de la selva? Dina viene de la selva, profe. Mm. Ninguno de la selva. Priscila, profesor de la selva. Ah, qué bueno. Es un lindo Linda, sitio. profesor. Y no. Bueno, vamos a ver. ¿Qué cosa tiene el Perú? Con respecto de tintes y colorantes naturales, el achiote sí conocen, ¿no es cierto? Sí. La mamá usa achiote en todo. Eso sí conocen ya, correcto. Le mandan a comprar achiote, saben. El airampo. El airampo es una flor, incluso hay un huayno que es airampito, ¿no? No sé, en Junín, no sé si han escuchado. La cochinilla, el Perú es el primer productor mundial de cochinilla y carmín. La cochinilla Yo, es... profesor. ¿Quién? Esto... No estoy viendo WhatsApp porque estoy viendo la diapositiva. El Perú es el primer productor mundial de cochinilla y de carmín. La cochinilla es un insectito que produce y almacena el ácido carmínico, de donde se saca el carmín, que es el colorante. El colorante que utilizaban los paracas, que hasta ahora nos sorprende con su textilería, ¿no es cierto? El maíz morado, también el marigol, que como le mencionaba es una flor que produce un colorante, que se le da a las aves, ¿no? Entonces la carne del pollo no sale pálida, sale con una tonalidad más colorada que le da un valor comercial adicional. El nogal y la páprica, ¿han escuchado del ají páprica? El Perú también es un gran productor y exportador de ají páprica, de cochinilla, ya se dijo, ¿no? Y el achiote, el maíz morado tienen un consumo nacional importante, ¿no? Además que se habla del valor de la bondad del consumo del maíz morado por su aprovisionamiento de antioxidantes. Bueno, conocían, ¿no? Me imagino, conocían la mayoría de estos, ¿no? ¿Alguien conoce el airampo? Nadie me dijo nada del airampo. No. Claro. Miren, plantas medicinales. Poco se habla en nuestra especialidad, en nuestro curso de procesamiento de productos agrícolas, ¿sí o no? No es de productos alimentarios. Podríamos hablar también de hacer algún procesamiento de una planta medicinal. ¿Quién en su casa no ha tomado alguna planta medicinal? Cuando se ha sentido mal, la abuelita les ha dicho, mira esto, vas a tomarte esto y el otro. ¿No? Paico, profesor. A ver, vamos a ver este inventario. Paico, dijo el compañero. ¿Para qué tomas el paico? Uña de gato. Para el dolor de barriga. Me duele la barriga, paico. ¿Para qué es la uña de gato? Chancapiedra, profesor. Chancapiedra. Vamos a ver. Ajo sacha, o sacha ajo, ¿no? Abuta. Me dicen si conocen esto, porque yo no conozco sacha ajo ni abuta. La caigua sí la conocemos, calaguala. No sé qué se utiliza. Me dice chancapiedra, que estaba diciendo su compañero. Sí, profesor, es para eliminar las piedras de lo que... Para los cálculos. Los dolores vesiculares. Cálculos, sí, eso sí. Es conocido, se recomienda bastante. Chuchuhuasi, clavohuasca, congona, copaiba, curarina, floripondio. Para ustedes esto suena marciano, ¿no? No lo he escuchado. El campure, han tomado campure, ese es para el hígado, me parece. Para el hígado graso, profesor. Es bien dulce, ¿no? Sí, profesor. Sí, como si es recontra amargo. El campure es recontra amargo, no sé si han tomado. Amargo, profesor, amargo. Es amargo para cerrar los ojos así de lo amargo que está.
guanarpo, sacha jergón, maca. De la maca sí hemos escuchado bastante. Miren, la maca ha salido del Perú, ha trascendido la... Llegó a China, pues. Exacto, sí, chino, ¿no? Otro día estaba escuchando al cantante José Feliciano, no sé si no lo he escuchado, dice yo tomo maques. La múcura, el oje paico, que está mencionado tu compañera, para el dolor de barriga, la pasuchaca, la quina, que no es quinoa, ratania, sacha culantro, sangre de grado, que ya han mencionado o no mencionaron. Uña de gato es lo que dijeron, ¿no? Pero la sangre de grado también. Miren. Solamente hablando de plantas medicinales. De hierbas aromáticas y especias, ají, rocoto, si conocen huacatay, conocen que estaba en la imagen que ustedes estaban adivinando, molle, paico, que es con su compañera, sacha culantro, vainilla, que conocemos. ¿Para qué es el molle? Es una chicha con molle también. Bueno, el molle, por lo menos cuando estamos en el campo y empiezan a picar los mosquitos, uno se pasa el molle por las hojas del molle, por la cara, ¿no? Como estimulantes por su aprovisionamiento de alcaloides, la ayahuasca, el boldo, la coca, guaraná, tabaco. El boldo también, como dice su compañero, para el hígado graso, para personas que están con problemas hepáticos. La coca, ni se diga, ya lo conocemos, guaraná, tabaco, y la ayahuasca. Hay gente que viene de otros países a probar la ayahuasca porque, por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido hacerse curaciones. Es fuerte el asunto. No sé si alguien nos puede contar algo que conozca de la ayahuasca. Pero esto... ¿Es que te hace alucinar, profe? Ah, sí, claro, sí. Produce alucinaciones también. Miren, de frutales nativos, ¿eh? A ver si ustedes los encuentran ahora si van al supermercado. Aguaje, anona, arazá, camu camu, que ya el camu camu se ha empezado a criollar un poco, ya se ha hecho más de todos los días, ¿no? Castaña, cocona, copoazú, granadilla de olor. Estos son de la selva. Guanábana, guayaba. La guanábana la conocemos, la guayaba también. Para los que son de la selva seguramente, los pocos que son de la selva seguramente esto lo van a reconocer. Huasay, huito, lucma, no es la lúcuma, es la lucma. Naranjilla o lulo, muchos lo conocen como lulo. Maracuyá, que sí es de todos los días, marañón, pijuayo, sacha inchi, que también se ha hablado bastante últimamente de él, ¿no es cierto? Ubos, ungurawi, ubilla. Solamente de los frutales amazónicos, y nos estamos quedando bastante cortos. Se pueden hacer 3, 4, 5 listas iguales a estas, ¿no? No es poco la diversidad en torno de los frutales nativos amazónicos. Y los andinos y costeños, ustedes podrán reconocer a guaymanto, a la algarroba, es el fruto del algarrobo, no sé si la miel de algarrobina, caigua, chayote, ciruela de fraile, lúcuma, ahora sí, lúcuma, sí es bien conocida. En el Perú, en otra parte del mundo no. El helado de lúcuma es uno de los 4 sabores importantes del helado en el Perú. Además del chocolate, vainilla y fresa, el helado de lúcuma. Cosa que en otros países no ocurre, ¿no? En otros países solamente fresa, vainilla y chocolate. Pacae, también pues sierra, ¿no? Papaya arequipeña, la papayita. Estos son esos primos o parientes de nuestra papaya. Pepino dulce, pitaya, sauco. El sauco también ha ganado bastante notoriedad y presencia en el consumo urbano, ¿no? Tomate de árbol, tumbo costeño, tumbo serrano, tuna y zapallo, que es esto de nuestra alimentación. Arándano, profesor. El arándano, claro, pero acá no está en esta lista. Bueno, la lista es bastante grande. Y cualquier cosa que ustedes más puedan adicionar, exactamente. Respecto de los cereales y granos andinos, ya que somos nosotros consumidores intensivos del trigo y sus derivados.
la cañigua, el frijol, el girasol, kiwicha, el maíz blanco del Cusco, el maní, los payares, la quinoa, el tarwi. Unos son cereales o falsos cereales y otros son leguminosas, como el tarwi o el payar. Importante en la alimentación peruana. Ahora, la quinoa, pues, la quinoa ha tomado una notoriedad importante, tal vez también a nivel internacional, y se ha posesionado en el consumo de varios países, y ha facilitado en muchas agrupaciones rurales la producción de quinoa para exportación. Y en algún momento ha subido el precio de la quinoa, y en algún momento la quinoa se ha convertido en un alimento caro en Lima. No sé quién tiene los precios a la mano, ¿cuánto cuesta un kilo de quinoa? ¿Alguien sabe? 8 soles, profesor. 8 soles kilo, dependiendo de la variedad, porque hay varias, sí. Sí. En algún momento ha estado más caro todavía que eso. 12 soles. 12 soles, ya ven, ha estado más caro que eso todavía. Vamos a ver, raíces y tubérculos. Achira, arracacha, que su compañero nos hizo una mención la semana pasada, ¿no? Camote, jiqui, mamaca, mayua, mauca. Mauca. ¿Qué significa mauca? Porque es un guayno que es mauca zapato. Mauca, oca, oyuco, papa, pituca, yacón, yuca. Con la pituca, con 2 compañeras de ustedes, antes de la pandemia, estábamos haciendo una tesis. Dicho sea de paso, empezó la pandemia y ya no nos ha vuelto a ver, ya estábamos para presentar la tesis. Yuca, yacón, el yacón que se ha hablado tanto ahora para las personas que tienen diabetes, tiene una sustancia, un azúcar que endulza, pero que no eleva el índice glucémico. La papa, el oyuco, la oca, mashua, la maca, que tanto se ha hablado, arracacha, chis. ¿Y qué raíz y tubérculo consumimos nosotros? La papa nada más, y de vez en cuando el oyuco, ¿no? El tubérculo, bueno, el camote es una raíz, camote también. Dentro de las fibras naturales, algodón, la fibra de alpaca, de llama, el de maguey, piazaba, que no conozco, y de la vicuña, que tiene tantísimo valor alpaca y vicuña en los mercados internacionales, por sus características para abrigar y por su capacidad de procesamiento. Biopesticidas y otros. No sé si ustedes han escuchado hablar del barbasco, girasol, la leche caspi, la muña, nuestra papaya, por la enzima que tiene la papaína que hemos hablado. La tara, no sé si han escuchado hablar de la tara, tan astringente, que además también se utiliza con fines curativos, ¿no? Por su astringencia. Para afecciones de la garganta, pero también en curtiembre. La tara es para el asma, profesor. Sí, correcto. Pero también de uso industrial le dan, medicinal e industrial. El barbasco como biopesticida. Dentro de la agricultura orgánica, que tiene un mercado tan exigente en el mercado nacional e internacional, cacao, caigo, camote, frijol, maíz amiláceo, maracuyá, palta, papa, papaya, piña, tomate y yuca. Todos lo conocemos. Pero su condición de orgánica, es decir, que ha sido cultivado sin aplicación de fertilizantes o curadores sintéticos. Dentro de nuestras especies animales propias, la alpaca, la cochinilla, el cuy, la llama, el majás, que el majás es un roedor que hay en la selva y se come. Alguna vez me invitaron en Iquitos, y el sajino, que es el chanchito que su compañero identificó en la imagen, que no es chanchito, por supuesto. Esto de especies hidrobiológicas, camarón de río, churu, gamitana, paiche, las ranas, ¿se consumen o no se consumen? Sí se consumen. Antes, en el río Rímac, en la época del virreinato, la gente iba al Rímac a capturar camarones. Ahora pues ya no hay eso, ¿no? Churu, cuando dice churu se refiere al choro, pues, ¿no es cierto?
La gamitana es una especie, pesquera de la selva. El paiche, ya lo hemos visto en la imagen, es tremendazo, ¿no? Profesor, Adelante. camarón he visto yo acá por Imperial Cañete. Ahí Como está. quien se va para la ruta de la... En ¿Qué Tijuana río? también hay ¿En qué bastante, río? profesor. ¿Qué río? Río Azul, Ah, profesor, ya. Río Azul de Cañete, Ok. como yendo a Imperial. Ok. En el río ¿Alguien más? Pacarán también hay bastantes, profesor. En Por ejemplo. Pacarán, ¿no? En Lima hubo, pues, pero ya no hay, ¿no? Porque el Rímac es un río de desagüe, ¿no? ¿Qué va a haber ahí? Factores limitantes. ¿Cuál es el problema de la agroindustria en el Perú? La producción de materias primas es insuficiente, ¿no? Con un pedido de exportación, una empresa ya queda saturada, no tiene suficiente recursos para abastecer. El Perú es variado, pero poco. Hay gran variedad, poca cantidad. Muchas veces la exportación está basada en la recolección. La recolección se acaba, entonces es una producción que no es sostenible. Por ejemplo, el caso del camu camu es una actividad de recolección. Crece de una manera casi silvestre. Entonces los nativos salen en sus embarcaciones, en sus pequepeques, sus barcazas, o canoas, se están recolectando y lo llevan a la venta. Por lo tanto, la calidad de las materias primas no es homogénea, es variable. Tampoco se puede certificar o no es fácilmente certificable la condición cuando se pide, por ejemplo, de orgánica o ecológica o libre de insectos o de plagas. Hay falta de continuidad en las fuentes para el abastecimiento regular, pero no hay aprovisionamientos asegurados de materias primas. Y eso hace que muchas veces se incumpla con los envíos de exportación, sumado ahí con la proverbial indisciplina del peruano. Entonces, el peruano tiene mala fama, ¿no? En términos generales, los latinoamericanos tenemos mala fama. Entonces, los empresarios, los importadores, tienen dificultad para trabajar de esa manera. Somos incumplidos, pues. Somos impuntuales, como se acaban de dar cuenta. No hay un tratamiento respetuoso suficiente de la ecología del medio ambiente, ¿no? Esto es una forma de decir que matamos a la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo logró? Por eso el Perú tiene ventajas comparativas, pero no tiene ventajas competitivas todavía, ¿no? Acá se dice, convirtamos nuestras ventajas comparativas en ventajas competitivas, que nos permitan salir a los mercados internacionales y trabajar con seguridad y ser buscados. ¿Cómo convertir toda esa biodiversidad que hemos hecho un repaso rapidito, así nomás, ¿no? ¿Cómo convertirlo eso en una fuente segura de ingresos? Con un trabajo sistemático de investigación aplicada, dirigidos a superar cada uno de los puntos críticos de la cadena productiva. Jóvenes, en toda la lista de cosas que hemos visto, ustedes podrían encontrar, no sé si les toca a ustedes hacer tesis o no, pero podrían encontrar ustedes una fuente de proyectos que les permitiría además hacer conocer y revalorar los productos agroindustriales, seguramente los de su zona. Miren, dos compañeras de ustedes vinieron hace 2 años, antes de la pandemia. Profesor, queremos hacer una tesis que trabaje la pituca. Muy bien, vamos a ver qué le sacamos a la pituca. Y su compañero dice arracacha o dicen cualquier otro producto y puede hacer unos trabajos simples, sencillos, pero valiosos relativos a la investigación de estos productos. Miren la gran cantidad que hay. No es posible que vengan y me digan, quiero hacer tesis, pero no sé qué hacer. Entonces, cuando me dicen, quiero hacer tesis, pero no sé qué hacer, yo le digo, muy bien, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué hay en tu sitio? Puntos críticos en nuestra cadena productiva, la taxonomía, no tenemos absolutamente identificados científicamente nuestros recursos.
ni caracterizados. No tenemos capacidad de entregar productos certificados en su calidad. Tenemos que saber mucho de las plantas medicinales y bienes y recursos, cómo pueden utilizarse. Hay también investigación para los farmacéuticos. Egresados de farmacia están viendo plantas medicinales que tienen, que no tienen, cómo se pueden usar. Los manejos de cultivos y crianzas todavía le falta tecnificación. Hay la importancia de la especialidad de agropecuaria, ¿no? El manejo post cosecha es la importancia del maestro de industria alimentaria. Igual la transformación de productos y subproductos. Marketing y desarrollo de nuevos productos, ¿no? ¿Qué hacemos con la recacha? ¿Cómo lo podemos promocionar? ¿Cómo lo podemos vender? ¿Cómo lo podemos presentar? ¿Cómo le podemos hacer su marketing? Ese estudio también para industria alimentaria y los alumnos de especialidades de gestión empresarial como mercadotecnia. No hay información, no hay ecología. A veces, como la falta de información, el agricultor en el campo dice, están pagando bien por la papa, entonces todo el mundo siembra papa. Como hay tanta papa, pagan poco, ¿no? Porque hay bastante oferta, ¿no? Entonces, como pagan poco, la próxima campaña siembran poca papa, porque pagan poco. Entonces, la siguiente vez ya no hay papa, entonces sube el precio, entonces vuelven a subir y ya estamos así persiguiendo el precio y nunca lo agarramos. Como el perro que persigue su cola, ¿cierto? Entonces, el gobierno debe dar información, guía y consejos útiles al agricultor para que siembre con criterios estratégicos comerciales. Algunas conclusiones, las ventajas comparativas. Nuestra biodiversidad nos da ventajas comparativas, pero que no las convertimos en ventajas competitivas, porque no hay investigación, porque no se le da suficiente valor agregado a nuestros productos. Por lo tanto, se plantean proyectos de largo plazo, estrategias políticas, lo que decían, lo que vienen diciendo ya los candidatos desde el año 2000, que apoyen a la agroindustria con trabajos de investigación, con apoyo, para superar estos puntos críticos que hemos identificado en toda la cadena, hasta el consumo. Porque finalmente cuando llega acá el producto, no sabemos cómo lo consumimos. A veces la ama de casa le está preguntando a su casero, bueno, ¿y esto cómo se hace? Este inventario permitirá tomar decisiones acertadas, oportunas, en cuanto a políticas y estrategias para la producción, evaluación, identificación, conservación, transformación, comercialización. Necesitamos información. El trabajo de tesis de ustedes puede ser un grano de arena en esta búsqueda de información. Temas de tesis hay. Acuérdense, cuando se acaben las clases magistrales, ustedes van a estar buscando temas de tesis. Y yo les voy a decir, regresa a tu provincia, habla con tu mamá, con tu abuelita, ¿qué hay? El desarrollo nacional, miren la importancia para el país, tiene como motor principal el trabajo de la agroindustria con su biodiversidad. Esto no es poca cosa, es salir de la pobreza. La gran biodiversidad que presenta el Perú hace posible mediante la inversión en transformación agroindustrial desarrollar toda su potencialidad dentro del marco de lo que llama el señor Antonio Braque bionegocios. La obtención de cadenas productivas rentables y sostenibles en el tiempo y que no destruyen el ecosistema, con una tasa ambiental de retorno positiva y la generación de empleo con desarrollo descentralizado fuera de Lima, en el mediano y largo plazo. Y además, ¿cómo están los índices de nutrición en nuestro país? ¿Acaso no somos países con altos índices de anemia? Y otros indicadores